Muy buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder estar aquí. De verdad que agradezco a Dios por la oportunidad y también, por supuesto, a los hermanos de la universidad, pues al hermano Mateo, al pastor Mateo, a los hermanos que presiden, que dirigen, que enseñan. Es una labor sumamente linda el poder estar enseñando a jóvenes. Sé que son de preparatoria y primeros años de universidad, entonces realmente que es una etapa de la vida en la cual es tan importante poder encontrar respuestas eternas, respuestas basadas en la Escritura, respuestas que no podemos encontrar en el mundo. De hecho, no sé si te ha tocado escuchar, seguramente sí, las famosas preguntas existenciales que hay allá afuera. No es raro el poder escuchar o tener alguna conversación con algún amigo, con algún conocido que te pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? O personas que se preguntan, ¿debo seguir mis sueños? ¿Es posible saber si estoy tomando la mejor decisión? Algunos podrían decir y llegar hasta ese punto. ¿Cómo puedo saber si realmente estoy haciendo las cosas bien? ¿Cuál es la fórmula para ser feliz? Porque si pregunto aquí, ¿quiénes quieren ser felices? O ¿cuántos quieren ser felices? Pues seguramente veríamos la mayoría de las manos levantadas. Porque esa es la búsqueda continua que tenemos en el mundo, es decir, encontrar nuestro propósito, encontrar nuestra felicidad, saber cuál es esa fórmula. Y hoy el mundo nos tira bastantes respuestas. De hecho, antes los medios de comunicación solían ser pues la televisión y la radio nada más, y ahora con mucha mayor facilidad somos bombardeados con tantas mentiras, con tantas ilusiones, que jóvenes de su edad y aún hasta más chicos parecen estar viviendo vidas sumamente felices, que así parecen, pero detrás hay mucho más fondo. Desafortunadamente este fondo está hueco, sin un fundamento. Así que entre estas preguntas existenciales que nos hacemos, o que solíamos hacer, o que el mundo nos pregunta con cierta frecuencia, me gustaría que pudiéramos ver que generalmente estas respuestas, prácticamente en su totalidad, van contrarias a la luz de la Escritura, van contrarias a lo que la Biblia nos enseña. Estas preguntas de cuál es mi propósito en la vida, de cómo poder ser feliz, de cómo poder saber si estoy en mi propósito, para lo que he sido llamado, o algunas otras preguntas como si hay vida después de la muerte, qué sentido tiene vivir aquí si al final de cuentas se acaba nuestra existencia. Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos prestar atención al texto bíblico, porque en la carta de Pablo a los Colosenses, del capítulo 1, en el versículo 9 al versículo 14, Pablo establece las prioridades de vida que todo cristiano debe tener para glorificar a Dios. Es decir, en su oración, el apóstol Pablo, en Colosenses 1, versículos 9 al 14, nos presenta una ruta, un mapa, unas respuestas, prioridades para la vida de todo cristiano, con el propósito de glorificar a Dios. En otras palabras, Pablo, inspirado por el Espíritu, nos da las respuestas a las preguntas existenciales que el creyente pudiera tener. Y como hemos estado hablando acerca de preguntas, me gustaría que pudiéramos ver este texto y dividirlo precisamente con encabezados en forma interrogativa, es decir, en preguntas. Versículo 9, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Bueno, si lo quieres ver más corto, vamos a responder al qué. Versículos 10 al 12, vamos a ver para qué. Y del 13 al 14, el por qué. Es decir, versículo 9, el apóstol Pablo nos va a decir qué es lo que necesitamos. Versículos 10 al 12 nos va a responder para qué. Y del versículos 13 al 14 va a responder el por qué. Así que si tienen sus Biblias ahí con ustedes, me gustaría que me pudieran seguir con su vista en cuanto leo Colosenses 1, versículos 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, te damos gracias por tu palabra y de manera muy especial por esta universidad y la oportunidad, Señor, que tiene de poder servir y educar a la siguiente generación, a las siguientes generaciones de nuestra sociedad. Te rogamos, Señor, que tú continúes bendiciendo el fruto de las manos de mis hermanos aquí al preparar jóvenes. Y de igual manera, bendiga, Señor, la exposición de tu palabra en esta mañana. Concédeme sabiduría y ser fiel en la exposición del texto bíblico. En el nombre de Jesús. Amén. Es la serie sobre las diferentes oraciones o distintas oraciones que encontramos en la Escritura. Es la serie que han estado llevando a lo largo de estas semanas y es precisamente esta serie que nos permite aterrizar en este pasaje. Y ustedes dirán, ¿cómo es que en una oración podrían responderse a estas preguntas, a estas interrogantes que suelen ser vitales para las personas afuera y para nosotros como creyentes son fundamentales para nuestra vida diaria? Y me gustaría que pudiéramos apreciar cómo desde el inicio, al momento de que identificamos qué es una oración, nos damos cuenta de la profundidad de lo que hay en la oración y cómo la oración se convierte en un clamor, en una petición que está anclada en verdades eternas. Por eso es que comenzamos respondiendo a la primera interrogante, el primer encabezado de nuestro texto. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos, Pablo? Versículo 9. Por lo cual también nosotros, o por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, dice la Biblia de las Américas. Ahora, ¿sabes tú? El apóstol Pablo en este momento de su vida se encuentra en prisión. De hecho, esta carta a los Colosenses junto con Filipenses, Filemón se encuentra entre esta serie de cartas desde la prisión. Un arresto domiciliario en Roma, apresado, lo vemos en Filipenses capítulo 1, a un soldado de la Guardia Pretoriana. Y ahí en esa condición, que por cierto te debes imaginar que las condiciones de prisión en aquel momento no son ni siquiera similares a lo que vivimos hoy. Imagínate, sin aire acondicionado, sin comodidades, sin los colchones que conocemos hoy, sin abanicos, sin tantos avances en la higiene y en la limpieza que hoy tenemos. Pero fíjate que en esa situación donde se encuentra el apóstol Pablo, lejos de encontrar queja, lo leemos en Filipenses, hay gozo, 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 gozo por todas partes en su vida, al ver el fruto en la vida de la iglesia, de los creyentes, a lo largo, en el caso de los filipenses en Macedonia, y aquí lo vemos también en Colosas. Y si prestas atención, podrás darte cuenta que desde el día que lo oímos, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogáis que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en la condición tan precaria en la que se encontraba, su corazón y su deseo por ver crecer a los creyentes en las iglesias donde se ha predicado el evangelio, donde se habían plantado iglesias, era tal que lo llevaba a orar. ¿De qué manera? Sin cesar, sin cesar. Sus oraciones son continuas, sus oraciones son llenas de una petición con la certeza de una respuesta. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de la oración, porque cuando precisamente prestamos esa atención al contenido de la petición de Pablo, nos vamos a dar cuenta lo vital que resulta para el entendimiento de cada uno de nosotros y por supuesto de los creyentes a los que estaba dirigida la carta. Una acción continua, una disciplina constante. Hace un momento el pastor Mateo preguntaba, ¿no?, ¿cómo ha cambiado nuestra vida de oración en la última semana? La del apóstol Pablo, sin duda ejemplar, constantemente modelando a nuestras vidas cómo es que deberíamos hacerlo. ¿Cómo es que deberíamos llenarnos con esa necesidad continua? Tal y como necesitamos el aire para vivir, como necesitamos el agua, el alimento,
Y es que somos llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjense nada más como él dice, a través de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. El deseo y la oración del apóstol Pablo es poder estar orando por los creyentes en Colosas con el propósito de que sean llenos del conocimiento de su verdad. ¿Por qué? Porque es a través, precisamente, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual que se convierten en estos pilares de poder entender las realidades eternas, divinas, para poder vivir. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Recuerdas? Ese es el encabezado, esa es la primera interrogante. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahí está la respuesta. Necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Dónde encontramos esta sabiduría y esta inteligencia espiritual? La respuesta es sencilla, porque en Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3, nos afirma que es en Cristo quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. De hecho, la carta a los Colosenses se escribe precisamente buscando equipar a la iglesia para que se mantengan firmes en contra de las herejías de los gnósticos que estaban amenazando, acechando a la iglesia en aquel momento. Así que es importante, porque de la misma manera que nosotros hoy somos muchas veces arrastrados por la corriente de este mundo, y a lo mejor no lo llamamos herejías porque eso suena muy espiritual, pero lo llamamos con toda la influencia de este mundo, somos una y otra vez recordados del placer material, de lo bueno que se siente poder disfrutar de los bienes en este mundo, de la riqueza, del emprendimiento, del empezar en nuestros negocios, de ganar dinero. Una y otra vez el énfasis de esta sociedad nos lleva a eso. En aquel momento su lucha era un poco distinta en el sentido de la herejía que se practicaba, pero este principio y estas tres respuestas que estaremos estudiando siguen siendo de vital importancia para tu vida y para la mía. De Él proviene toda la sabiduría, dice Efesios capítulo 1, versículo 17, de Cristo, y solamente de Él. La oración precisamente para los efesios en aquel momento de parte del apóstol Pablo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación con un mejor conocimiento de Él. Y de manera muy clara y muy práctica, ahí mismo, si tienes tu Biblia, ahí, versículo 28 y 29 del capítulo 1, el apóstol Pablo menciona nuevamente su disciplina, su visión, su práctica continua. A Él, a Cristo, proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. ¿Recuerdan esta palabra? La acabamos de ver en nuestro texto. A fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Varias cosas interesantes aquí. Pero me gustaría que pudiéramos ser muy concisos, porque el apóstol Pablo lo que menciona es que amonesta, enseña a los hombres al proclamar a Cristo con toda sabiduría, con un propósito, presentar a todo hombre perfecto, maduro, o sea, que crezca. De la misma manera que vemos crecer las flores, que vemos crecer las plantas, bueno, que pueda madurar, que pueda crecer, que pueda finalmente dar su fruto. Y es precisamente lo que vamos a ver en un momento más. La palabra de Cristo es la que nos enseña y nos exhorta de acuerdo a esta sabiduría. Y el pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 6, es precisamente la palabra de Cristo que mora en abundancia en nuestros corazones, la que nos hace cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Es la sabiduría, la palabra de Cristo, la que nos amonesta y nos exhorta. En otras palabras, la petición del apóstol Pablo es que podamos, o que el creyente, la iglesia en Colosas, pueda ser llena del conocimiento de la voluntad de Dios a través del conocimiento o de un conocimiento más íntimo de Cristo. Desafortunadamente, aún aquí ya empezamos a encontrar problemas. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo realmente dedicamos a la lectura de su palabra? ¿Cuánto tiempo realmente dedicamos nosotros a poder entender y a ser más sabios de acuerdo a lo que su palabra nos enseña? Si efectivamente la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino, ¿por qué es que no dependemos de ella
y nos llenamos de orgullo y nos llenamos de ese ánimo de yo me la sé ya, yo conozco, no necesito, y empezamos a ignorar la palabra de Dios. Empezamos a dejarla a un lado y perdemos la disciplina de poder estar leyendo constantemente su palabra. Y el problema más grande sucede porque reemplazamos ese tiempo con otras cosas, es decir, dejamos de meditar en su palabra, que es precisamente aquello que leemos en Filipenses capítulo 4, cuando se nos habla de que estemos meditando, que estemos pensando en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo amable, todo lo honorable. Nos olvidamos de meditar en su palabra y ¿qué creen que sucede? Empieza a llegar otra influencia. Empiezan a llegar otras cosas. Piensa en tu mente y en tus pensamientos como seguramente has visto la torre de control en los aeropuertos. Una torre de control en los aeropuertos es la que precisamente se encarga de administrar y controlar lo que aterriza y lo que despega. Y ese discernimiento que cada uno de nosotros debemos de empezar a tener y hacerlo madurar, es el que nos va a ayudar a saber, ¿será que ese pensamiento, será que esa idea, será que esa conversación debo dejarla aterrizar en mi mente? ¿Es eso algo agradable delante de Dios? ¿Es sabiduría de parte de Dios? ¿Es aquello que me va a conocer la voluntad de Dios? Mira, piénsalo de otra manera. Imagina que está esta mamá, está en su cocina y está preparando una ensalada, y aquellos que hayan preparado una ensalada, bueno, se darán cuenta que muchas veces involucra el estar cortando, ¿verdad? El tener tu tablita, tu cuchillo y empezar a cortar y empezar a hacer trocitos tal vez, las partes que vas a estar metiendo en la ensalada, pero también para algo muy importante, para poder quitar aquello que no queremos comernos. Pues seguramente las cáscaras, seguramente las orillas, seguramente esas partes de las verduras que no comemos. Y en lo que la mamá está cortando y preparando la ensalada, viene su hija, toca la puerta ahí de la cocina, entra y dice: mamá, te quiero pedir permiso porque quiero ir a ver esta película. Mis amigas van a ir y pues me anima mucho el poder pasar tiempo con ellas. La mamá voltea y la ve y le dice: bueno, pero tú sabes que esa película pues no es exactamente muy buena para ti, por no decir otra cosa. No solamente contiene escenas incorrectas, sino que también el mismo título te habla de que lo que va a tratar esa película no va a ser nada bueno para ti. La chica, la hija, como te podrás imaginar, empezaba a insistir: es que tal amiga se iba a ir, los papás de tal sí la dejaron ir, ¿cómo puede ser que a mí no? Y en eso, mientras ella hacía eso, la mamá comenzaba a tomar todas aquellas cáscaras de la basura y las empezaba a poner en la ensalada. Todo aquello que había retirado lo empieza a poner en la ensalada. Y la hija dice: ¿qué estás haciendo, mamá? Te estás volviendo loca, ¿por qué estás sacando la basura y la estás poniendo en la ensalada? La respuesta de la madre es muy sencilla. Bueno, es que, se dirige a ella, veo que no te importa permitir que entre basura a tu corazón, a tus pensamientos. Pensé que tampoco te importaría algo de basura en tu estómago. ¿Es esa la seriedad que nosotros le damos a llenar nuestra mente y nuestro corazón con aquello que honra al Señor? ¿Qué es lo que necesitamos? Ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y dónde vamos a obtener eso? Aquí. En mis conversaciones con otros que comparten el mismo principio. ¿Qué es lo que necesitamos? Crecer y conocer la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida, que está en este libro, y dejar de permitir que otras ideas vengan y saturen nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro corazón. ¿Para qué? Es la siguiente pregunta. ¿Para qué? Entender todo esto, conocer esta sabiduría, recibir a lo mejor esta revelación escrita de parte de Dios. Bueno, ¿para qué? Versículos 10 al 12. Leo de la Biblia de las Américas. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Andar como es digno del Señor. Y piensa en esta referencia. Andar implica caminar, implica moverte, ¿no?
Andar es una referencia a cómo debemos vivir en esta tierra. Efesios capítulo 4, versículo 1. Vivir de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. La Escritura nos hace varias referencias al andar cristiano. Y el andar que le agrada a Dios es descrito de la siguiente manera, y presta atención, voy a ir rápido. Andamos en novedad de vida o en vida nueva, Romanos capítulo 6, versículo 4. Andamos en la carne, pero no conforme a la carne, Romanos 8, 1 y 2 Corintios 10, 3. Andamos como de día, honestamente, Romanos 13, versículo 13. Andamos por fe, 2 Corintios 5, 7. Andamos en amor, Efesios 5:2, andamos en Cristo, Colosenses 2:6, andamos en luz, Primera de Juan 1:7, andamos como Él anduvo, Primera de Juan 2:6, andamos según sus mandamientos, Segunda de Juan 1:6. Esa es la manera como la Escritura nos describe un andar digno del Señor, aquel que se caracteriza por el amor, por la fe, por confiar en su palabra, por imitarlo a Él, porque el que dice amarlo, conocerlo, debe andar como Él anduvo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 también nos dice que Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Otra referencia al andar. Ya tenemos ahí los pasos. Es importante que nosotros podamos calcarlos, podamos seguirlos, podamos imitarlos, podamos entender que vamos en esa dirección. No es que no tenemos propósito en la vida, hay un para qué. Crecemos en el conocimiento de su voluntad para andar como es digno del Señor, para poder madurar y para poder discernir y permitir que esos pensamientos correctos, dignos, realmente vengan y hagan morada en nuestro corazón. Agradándole en todo. ¿De qué manera? Así, andando como te acabo de mencionar, en vida nueva, no conforme a la carne, como de día, por fe, por amor, en Cristo. Y conforme andamos, o una de las maneras en que manifestamos y comprobamos y demostramos ese andar, dando fruto en toda buena obra. Hace un momento decíamos cómo la analogía esta de la planta, ¿no? Aquella que esperamos que madure para que efectivamente dé fruto. Y este fruto es lo que produce el evangelio en la vida de una persona regenerada. Y eso es lo que da a entender el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1:6. Mira cómo dice que el evangelio ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros. El apóstol Pablo, versículos antes, antes de llegar a nuestro pasaje hoy, ya lo había afirmado. Este evangelio está causando y produciendo fruto en la vida de muchos alrededor del mundo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo llega a Tesalónica, me parece, en el libro de los Hechos, y la gente empieza a voltearse unos a otros y empiezan a decir: estos son los que trastornan al mundo, aquellos que están trastornando al mundo han llegado hasta acá. La pasión del apóstol Pablo por llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y compartir con el último suspiro de su vida, o hasta el último suspiro de su vida. En esto es glorificado mi Padre, dice nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 8. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y qué es lo opuesto a llevar fruto? Dirán algunos, pues no llevar fruto, ¿verdad? ¿Qué es lo opuesto a andar? ¿Qué es lo opuesto al actuar? ¿Qué es lo opuesto a moverte? Estar inmóvil, ocioso. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículos de 5 al 8, no es necesario que vayan ahí, pero les puedo nombrar que él nombra diferentes virtudes, cada una de ellas tan importantes y vitales para la vida cristiana, y él afirma y él les hace saber que mientras abunde el conocimiento, el dominio propio, la fe, la virtud, la perseverancia, la piedad, la fraternidad, el amor, mientras estas abunden, no los va a dejar estar ociosos ni estériles, aquellos que no pueden dar fruto en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecemos en conocimiento de Él, maduramos en su palabra
para poder andar como es digno y estar dando fruto. Porque es algo natural, es lo que produce el Evangelio en la vida de las personas. Dios es el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Así que se lo debemos a Él, es su obra. Santiago nos enseña que hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad, esta semilla, esta palabra de verdad que va a producir ese fruto. Y este fruto es toda buena obra que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Es algo natural que se da, es un crecimiento que no debe ser forzado, sino que al contrario, nosotros nos maravillamos, porque mientras más conocemos de nuestro Señor, crecemos en ese conocimiento suyo, profundizamos ahí y llevamos fruto y andamos como es digno del Evangelio. Este domingo pasado precisamente estudiábamos en la congregación acerca de la importancia de nuestra teología, que yo creo que aquí pues le estaría predicando al coro. Pero es que a mayor profundidad de nuestra teología, a mayor profundidad de nuestro conocimiento de Dios, mayor es nuestra doxología, mayor es la gloria y la alabanza que le damos a Dios, mayor es nuestra apreciación. Menguamos nosotros y nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que una buena teología nos lleva a una buena doxología, un buen entendimiento de Dios nos lleva a vivir realmente como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. El apóstol Pablo aquí nos enfatiza dando fruto en toda buena obra, y final del versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. Ese crecimiento es esperado nuevamente, es un compromiso diario con el creyente. Esa madurez llega a través de la palabra de Cristo, lo leíamos hace un momento en Colosenses 1:28, y esta madurez y este crecimiento es precisamente el deseo de los apóstoles para las iglesias del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, al finalizar su carta de segunda de Pedro, les enseña y les dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y lo más interesante es que el contexto de eso, justo antes de mencionar la importancia de crecer, es para poder guardarse, que no sean arrastrados por el error de los inicuos. La manera en que podemos estar firmes, permanecer andando en la verdad, cuidándonos, es a través de un crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Porque sabemos y conocemos la palabra, sabemos dónde encontrar el consejo divino. La gran pregunta aquí es: ¿realmente te estás acercando ahí? En muchas ocasiones batallamos con las tentaciones, batallamos con el pecado, batallamos con la influencia que tenemos. Pero lejos de dedicarle tiempo a la palabra y anhelar crecer en el conocimiento del Señor, buscas otras soluciones, las cuales te llevan al fracaso una y otra vez. Permites que tu mente y tu corazón se llene de basura, de manera que ignoras por completo aquello que realmente puede nutrirte para estar firme y andar como es digno del Señor, dando fruto, dando fruto. Fortalecidos, dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, según o conforme a la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia, o toda paciencia y longanimidad. Yo te pregunto, ¿qué tan fácil es nadar contra corriente? O imagina que estás en el supermercado y eliges justamente la hora donde más gente hay, y eliges el pasillo donde la gente, en lugar de ir en la dirección contigo, viene hacia acá. Entonces estás viendo el pasillo completamente de lleno de personas que vienen en la dirección contraria a la tuya. ¿Qué tan fácil es poder andar? ¿Qué tan fácil es poder seguir avanzando? Es una tarea imposible en nuestras fuerzas. No se diga ya nadar. Andar como es digno del Señor, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, es imposible en nuestras fuerzas. Por eso es que el apóstol Pablo ora que seamos, o que sea el creyente, fortalecido con todo poder. Con todo poder, porque solamente proviene de lo alto nuestra fortaleza y aquello que nos ayuda a poder
seguir adelante. Y la oración de Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 14 al 19, lo puedes ver más adelante, pero es precisamente ese mismo principio. Él dobla sus rodillas orando para que los creyentes puedan ser fortalecidos conforme a las riquezas de la gloria del Señor. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, dice él, y que seáis arraigados y cimentados en amor. Escuchaba un predicador una vez que decía, esta firmeza y este arraigo es aquel que te lleva a clavar los pies al suelo y decir, yo no me muevo. Y es verdad, habrá debilidad, pero en medio de esa debilidad, según de Corintios capítulo 12, nos basta la gracia del Señor. Porque su poder es que se perfecciona en nuestra debilidad. Esa es la historia del cristiano. No hay ningún supercristiano aquí, ni por usar corbata, ni saco y zapatos boleados. Eso no nos hace más cristianos. Cada uno de nosotros conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades. Y no debe ser sorpresa para nadie aquí que ninguno estamos exentos de descuidar nuestra vida, cometer errores. Por eso es que la firmeza de nuestro Dios viene precisamente cuando somos humillados y reconocemos nuestra dependencia, nuestra incapacidad. No podemos en nuestras fuerzas, necesitamos ayuda. Somos fortalecidos por el Señor, podemos andar porque andamos en Él. Por eso es que culmina esa parte del versículo, para obtener toda perseverancia y paciencia, o paciencia y longanimidad, dice la Reina Valera. Su gloria, las riquezas de su gloria, son las que, y conforme a estas riquezas, conforme a esta potencia, somos fortalecidos. Obtenemos fuerzas de parte de Dios para poder caminar y andar con paciencia y perseverancia la carrera de la fe. Romanos 2:7, perseverando en bien hacer. Somos llamados a perseverar, sabiendo que nuestro Dios es quien nos preserva. Porque Él es quien obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la gran diferencia entre los propósitos fundados en la Escritura y los propósitos del mundo. Porque allá afuera es, yo puedo. Tú naciste para emprender, tú naciste para ser exitoso, tú tienes todas las herramientas, no hay excusa, empieza, tú puedes, dale para adelante, esto y esto. Y el mensaje de la Escritura es, tú no puedes, tú tienes que morir. Tú eres débil y necesitas ser traído de muerte a vida, y así el Espíritu de Dios poder formar en ti un carácter de un siervo que te lleve a amar, a perdonar, a servir hasta lo último. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, culmina el versículo 12. ¿Cuándo damos gracias? Y va en el mismo sentido y en el mismo tenor. ¿Cuándo es que damos gracias? Cuando recibimos algo. Damos gracias cuando hemos sido acreedores a algo, en ocasiones que no merecemos, en ocasiones que nosotros mismos demandamos o pensamos merecer. Pero un corazón genuinamente agradecido nos apunta a una humildad, a un reconocimiento. Y el creyente lo sabe, por eso es que con gozo, con una actitud de gozo en el Señor, Filipenses 4, regocijaos en el Señor. Nos gozamos porque tenemos una herencia eterna, porque es Dios quien nos ha dado al Espíritu como garantía, como las arras de nuestra herencia, según de Corintios 5 y Efesios capítulo 1. Porque de Dios proceden todas las cosas. Él es sobre todo, por todos y en todos. Agradecemos al Padre con gozo por el regalo de la salvación, aquello que trae precisamente esa perspectiva a nuestras vidas y nos ayuda a darnos cuenta el para qué de nuestra existencia, el para qué de nuestro vivir.
el para qué de nuestra dependencia en Cristo. Es una brújula que nos recuerda hacia dónde está el norte, la gratitud a nuestro Dios. Y ninguno tenemos excusa, Romanos 1. Y nosotros con mayor razón, al voltear a ver su creación, el cielo, las montañas que tenemos. Y ahora la misma tecnología que en las películas, cuando nos pintan la invasión de alguien del espacio, vemos tremendos efectos y naves. Imagina el poder de nuestro Dios. En la vida real, el Dios del universo, que nos ha dado su palabra y nos permite poder conocerlo. ¿Qué necesitamos? Ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué ser llenos del conocimiento de su voluntad? Para andar como es digno del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Versículos 13 y 14. Porque Él nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Al compartir su testimonio, el testimonio de Pablo ante Agripa, el apóstol Pablo hace alusión al dominio de las tinieblas. Y él habla acerca del poder que tienen las tinieblas sobre los incrédulos. Y su llamado para predicar el evangelio y que sus ojos sean abiertos. Hechos 26, 18. Ahora en Cristo, dice Pablo en Efesios 2:13, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, Tito 3, 4 al 7, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Él derramó en nosotros abundante gracia por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por ella viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Promesas que apuntan a la vida eterna. Y si prestamos atención a estos versículos, vean, en Cristo el creyente es apto para participar de la herencia celestial, versículo 12, librado de la potestad de las tinieblas, versículo 13, al ser redimidos por la sangre de Cristo, versículo 14. Podemos participar de nuestra herencia celestial porque hemos sido librados de las tinieblas y ahora hemos sido redimidos, comprados con un precio. Y este mensaje y esta palabra de redención, seguro sabes esto, lo has escuchado anteriormente. Es el lenguaje del mercado, del cambio, esclavos y dueños, aquel intercambio que se realizaba con frecuencia. Bueno, hemos sido comprados, hemos sido rescatados por un Dios bueno, bondadoso, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. Es importante, indispensable poder responder el por qué. Poder responder el por qué. Porque no somos ciudadanos de esta tierra, Filipenses 3, versículo 20. ¿Habías escuchado eso antes? Somos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo somos llamados a comportarnos de una manera distinta a cómo se comporta el mundo. Nuestras prioridades son distintas. No nada más el pasaporte cambia. Cambia nuestra mentalidad, cambian nuestras prioridades, cambian nuestras disciplinas, cambian nuestras conversaciones, nuestra actitud, nuestra manera de ser, porque hemos sido trasladados de tinieblas a luz, porque hemos sido llevados, arrancados del poder del diablo. Y la luz de Cristo brilló en nuestros corazones. Segunda de Corintios, capítulo 4, nos enseña esta verdad. Hemos sido arrancados, la luz de Cristo ha brillado en nuestros corazones. A pesar de haber estado cegados, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo brilló ahí. Mira, déjame te lo pongo de otra manera sencilla. Y ya para terminar, cuando vamos a buscar un trabajo, y seguramente alguno de ustedes ya lo está haciendo o está pensando en hacerlo, tenemos que llenar un currículum, ¿verdad? Un currículum vitae y tenemos que poner nuestras aptitudes.
estudié en esta preparatoria, he trabajado aquí, he hecho esto, sé hacer el otro. Llegas, te presentas y en base a tus aptitudes, tu capacidad y tu experiencia y lo que transmites es que te aceptan. Delante de nuestro Dios, tú podrás llegar con 10 páginas de logros y de éxitos. Haber sacado mención honorífica, haber sacado las mejores calificaciones y todo eso no sirve para nada. La gracia de nuestro Dios. Porque es Cristo que nos ha redimido, su sangre. Que necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para andar como es digno del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos del pecado. Porque somos ciudadanos del cielo. Porque ya no somos de este mundo. En una ocasión, un hombre caminaba y vio a un niño que venía con una jarra de vidrio. El niño llega a una tienda y el hombre ve que al salir viene con la jarra llena de leche. El niño había sido enviado por su madre para traer leche a su hogar. Para la sorpresa de este hombre, al momento que el niño sale de esa tienda, él tropieza, se rompe la jarra y se derrama toda la leche, se tira toda en el piso. El hombre está observando al niño y ve cómo el niño procura de todas maneras comenzar a ensamblar la jarra otra vez. Te podrás imaginar la dificultad. Poco a poco intentaba volver a poner las piezas, pero él estaba sumamente desesperado, intento tras intento, por poder formar la jarra otra vez. Y al llegar a un punto de desesperación donde el niño ya no tenía otra opción, llega este hombre, se acerca, lo toma, lo carga y lo lleva a otra tienda, donde él compra una jarra nueva. Nuevamente lo carga, lo trae, la llenan de leche, y con una mano este hombre cargando al niño, con la otra la jarra, lo viene y lo presenta hasta su casa con su mamá. Le pregunta el hombre, ¿crees que tu mamá se va a enojar por haber traído otra jarra? Dice, no, claro que no, esta es mucho mejor que la primera. Si tú no conoces la gracia de nuestro Dios, es esa que trae un nuevo nacimiento. Y por más de que tú estés intentando volver a armar tu vida, despedazada por el pecado, y por más de que tú estés intentando ensamblar las piezas, créeme que vas a fracasar una y otra vez. El único que puede traer una nueva a tu vida, un nuevo nacimiento, aquel que ha comprado con su sangre preciosa una vida nueva para ti, aquel que puede ofrecer eso para ti. Lo encontramos en las Escrituras y su amor está por todas partes. El mismo hecho de que hoy estés aquí y puedas respirar es una oportunidad y una gracia de nuestro Dios. No la desperdicies. Te animo a que puedas venir al Señor en arrepentimiento y fe y puedas recibir este regalo de salvación que puede traer a tu vida un propósito y responder a las interrogantes existenciales de esta sociedad. Hay un por qué vivimos, un para qué vivimos, un qué es lo que necesitamos. Todas y cada una de ellas están resueltas en las Escrituras. Hemos sido rescatados para andar sabiamente. Que ese sea nuestra misión en esta vida. Señor, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias por tus propósitos eternos, por la bendición de poder estar reunidos en esta mañana y porque tú muestras tu gracia y tu bondad a todos. Ruego, Señor, que tú puedas obrar y traer salvación en el corazón de aquellos que están destrozados, están heridos por las consecuencias del pecado. Buscan arreglar su vida intentando pegar esas piezas, ignorando que van a fracasar una y otra vez. Concédele, Señor, ojos para ver y un corazón
para poder atesorar tu verdad, oídos que puedan recibir realmente ese mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Amén.